Muy buenas tardes, bienvenidos al webinar Economía Global en Inversiones Security. En esta oportunidad, Felipe Jaque, economista jefe de Grupo Security, presentará panorama político, impacto económico en Estados Unidos y América Latina. Antes de comenzar, les recordamos que durante la exposición los micrófonos estarán silenciados, pero podrán realizar sus preguntas a través de nuestro chat. Al finalizar la presentación de Felipe, haremos las preguntas. ¿Cómo está Felipe? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Loreto. Vamos a comenzar entonces el webinar de esta tarde, donde el foco va a ser las elecciones en Estados Unidos, algo que de alguna forma nos tiene bastante ocupados, mirando cuál es el desenlace de esto. Y dentro de la agenda para esta presentación, vamos a revisar brevemente qué sabemos de los resultados electorales, quién será el próximo presidente, aunque sabemos que Biden corre con ventaja hasta el minuto, un balance entre Estados Unidos y el resto del mundo, que va a estar, a nuestro juicio, muy impactado, muy determinado por el dólar. Vamos a revisar los riesgos también, la polarización que puede llevar a que el estímulo fiscal en Estados Unidos, que creemos es necesario, nunca llegue, considerando lo dividido que va a estar el Senado en Estados Unidos. Los impactos sobre China, la visión para América Latina, el posicionamiento, que creo que es importante mencionarlo, dentro de la región y en los portafolios en general, y el impacto en comercio externo y actividad local para hacer una bajada de activos locales también al final de la presentación. Entonces, ¿qué sabemos hasta el minuto? Que el Congreso probablemente va a estar dividido. Lo que se especulaba al principio, antes de las elecciones, era que los demócratas podían lograr la mayoría en el Senado y en la Cámara de Representantes junto con el triunfo de Biden. Lo que se está gatillando hoy día es que en el Senado al menos no lograrían tener la mayoría, y eso vamos a ver tiene alguna implicancia en términos de política económica en Estados Unidos hacia adelante. Cuando vamos sobre las presidenciales, lo que tenemos es una mayor claridad, o al menos hay alguna mayor chance de que Biden sea electo presidente, dependiendo del reporte que le dan 253 o 264 votos electorales a Biden. Recordemos que tiene que alcanzar 270 votos electorales para ser electo presidente, y por lo tanto va corriendo con ventaja en los estados que todavía falta por contabilizar. Es una elección que contó con casi 170 millones de votos, bastante más que los alrededor de 140, 45 millones de votos que votaron en el 2016, por lo tanto todavía resta más o menos entre un 5 y un 10% del conteo de votos, y por eso se estima que finalmente los resultados se van a conocer mañana. Pero este es más o menos el panorama que tenemos a la fecha respecto de cómo va el conteo de votos y cómo va la disputa entre Biden y Trump. Si uno va a los números de estas dos campañas, aún sin dar por sentado quién gana la elección presidencial, ambas campañas tienen un programa expansivo en términos fiscales, aunque una composición un poco distinta, con algo de mayor déficit en algunos de estos programas. Más allá del alivio en torno al coronavirus, no esperamos demasiada actividad legislativa en un contexto en que el Congreso sea polarizado. Ahí tenemos los números en trillones de dólares de cuánto cuesta la campaña de Biden o la plataforma de Biden, del orden de unos 5,3 trillones de dólares, repartidos en todas esas líneas que vemos ahí, donde buena parte de esto viene cargado por el lado de infraestructura, y también la de Trump, que anda del orden de los 4,7 trillones de dólares. Y por lo tanto lo que estamos viendo acá es un esfuerzo importante de ambos partidos de generar un impulso fiscal que se sostenga durante el 2021 y más allá, producto de la pandemia. Pero también es cierto que con el Congreso dividido lo que vamos a tener es algún traspié, si es que hay un triunfo demócrata en las presidenciales, algún traspié para avanzar en estos proyectos.
aunque lo habitual y lo estándar es asumir que los gobiernos demócratas son más gastadores que los gobiernos republicanos, ese es como el, 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 el conventional wisdom de estos temas. La verdad que cuando uno revisa toda la historia de las elecciones desde 1870 a la fecha, ahí tenemos 5 o 6 variables: PIB per cápita, inflación, desempleo, balance fiscal, tasas largas que van a ser determinantes para América Latina y rendimiento de la bolsa. Y la verdad que no se ven demasiadas diferencias entre las barras rojas, que son los presidentes republicanos, y las barras azules, que son los presidentes demócratas. Quizás un poco mayor de déficit o balance fiscal negativo en el caso de los promedios para los presidentes republicanos versus los demócratas, y algo más de rendimiento en bolsa, si lo ven, en los casos de presidentes demócratas versus presidentes republicanos. Pero la verdad que si uno lo mira estadísticamente, en rigurosidad, lo que hay acá es bastante, son bastante similares los resultados que muestran el promedio de uno de los gobiernos republicanos y los gobiernos demócratas. Así que básicamente acá creemos que no hay mayor diferencia respecto de lo que pueda pasar con Biden o Trump, y vamos a ver que las diferencias tienen más que ver con la relación con el exterior que con el propio Estados Unidos. Y acá viene el factor clave, creemos nosotros, y finalmente lo que va a estar determinando cómo se van a estar comportando los mercados y los activos financieros en las economías desarrolladas y en las economías emergentes, también en Chile, en el mediano plazo. Y esto es la política monetaria que conduzca la Reserva Federal en los próximos años. En el gráfico de la izquierda lo que tenemos es lo que está implícito en el mercado, que es la línea roja, al cierre del último mes, y los puntos negros es el escenario base con el que nosotros trabajamos para construir los retornos esperados y los portafolios recomendados a mediano plazo. Y lo que se ve acá es básicamente una tasa de política monetaria en Estados Unidos muy baja y por bastantes años hacia adelante, y por lo tanto esta política monetaria muy expansiva, que no sería más expansiva de lo que es ahora, pero que mantendría este nivel de estímulo hasta bien entrado el 2024, lo que gatilla al final del día es una liquidez que aporta tanto para los activos de renta variable como para los activos de renta fija, y no solo en las economías desarrolladas, no solo en Estados Unidos, sino que también tiene efectos significativos sobre el resto de las regiones, en particular emergentes. A pesar de que no agrega mucho estímulo, ahí vemos cómo el balance de la Fed crece dramáticamente en pandemia. Esto es toda la liquidez que inyecta la Reserva Federal y finalmente todo el apoyo que le da la política monetaria a la economía en medio de la pandemia, incluso superior a lo que fueron los paquetes de estímulo cuantitativo que se aplicaron a fines del 2018 hasta 2013, sumados. Y por lo tanto acá hay un esfuerzo importante de la Reserva Federal por ir a apuntalar a la economía en Estados Unidos, y que tiene repercusiones, como decía, para los otros mercados. Así que un jugador importante en toda la trayectoria que vamos a tener de mercados financieros y de la economía en las distintas regiones va a ser lo que esté realizando la conducción de la política monetaria que está haciendo la Reserva Federal en los próximos años. ¿Con qué se topa todo esto? Las elecciones, Biden versus Trump, Congreso dividido o no, y política monetaria expansiva, se topa con los rebrotes. Lo que tenemos acá son las reaperturas en Estados Unidos. En el corto plazo hay un control del coronavirus que va a ser muy importante para determinar primero cómo cierra el 2020 en términos de crecimiento y cómo se recupera la economía en el 2021. Entonces, de alguna manera, las cuarentenas, los cierres de sectores, las restricciones a la movilidad van a ser muy relevantes. No creemos en el escenario base de que se vuelvan las cuarentenas masivas como se tuvo en el 2020 durante el próximo año, pero sí tenemos bastante evidencia que muestra que el aumento de contagios también lleva a un cierto nivel de cuarentenas voluntarias. La gente, por temor
de alguna forma reduce su movilidad y eso en el mediano plazo puede tener algún impacto en la reactivación que estamos esperando hacia el cierre de este año y la primera mitad del 2021, que es donde más se juega de alguna forma en la reactivación post pandemia. Ahora, ¿cómo repercute este mix de indicadores en el resto de la economía y en los activos? Acá hay dos formas de orientarlo. Uno es el diferencial de crecimiento de las economías emergentes versus Estados Unidos, que es lo que tenemos en la línea azul. Si el resto de las economías crece más rápido que Estados Unidos, de alguna forma eso gatilla cierto movimiento de inversiones hacia esa otra economía y eso va aparejado de un debilitamiento del dólar. Ese es uno de los ítems que usualmente miramos para ver cómo va a ser el comportamiento de los mercados financieros hacia adelante, con toda la incertidumbre, por supuesto, que uno pueda tener. Y sobre eso mismo, la incertidumbre política es un factor importante también respecto de si los inversionistas van a estar tomando refugio o no en el dólar. Algo que ocurrió durante la guerra comercial entre Estados Unidos y China en el 2018, algo que ocurrió también al principio de la pandemia con una fuerte apreciación del dólar durante marzo de este año y que después se empieza a diluir en la medida que la aversión al riesgo empieza a caer y los niveles de incertidumbre política también empiezan a caer. La apuesta es que un triunfo de Biden versus Trump y una Cámara dividida pone los suficientes contrapesos en las fuerzas políticas en Estados Unidos que debieran llevar a que la incertidumbre política se reduzca en Estados Unidos y a nivel general haya una dinámica no de retroceso respecto de lo que ya se ha hecho en términos de condiciones y fases de tratamiento del comercio entre China y Estados Unidos, pero sí una dinámica mucho menos disruptiva, si se quiere, entre estas dos economías, lo que debería llevar también a que esta incertidumbre global baje respecto a los niveles que tuvimos en los años anteriores, que no fue particularmente baja si se fijan en la línea azul, donde en medio de todo esto está la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Eso probablemente baje un poco y por lo tanto la búsqueda de refugio de los inversionistas sea mucho más moderada de lo que hemos visto en los últimos años y sumado también a esta historia de que los diferenciales de crecimiento debieran gatillar en el mediano plazo un flujo de inversionistas desde el hemisferio norte, si se quiere, hacia las economías emergentes. ¿Cuán habitual es que las economías emergentes se escapen en términos de crecimiento respecto a Estados Unidos? Acá hay una gráfica basada en la última estadística y proyecciones del FMI. Y efectivamente en los 80 y 90 era bien cercana la tasa de crecimiento que mostraba la economía emergente con Estados Unidos, pero eso cambia en los 2000 de la mano de China, que logra niveles de crecimiento bastante fuertes, pero que además tiene externalidades hacia emergentes y hacia otros países, hacia otras regiones emergentes en términos de crecimiento. Y por lo tanto lo que tenemos acá es que efectivamente lo que se está esperando como escenario base es que estas economías anden bastante más rápido que Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos va a estar creciendo en rangos del 2,5% en los próximos años, o al menos ese es el escenario base. Vamos a tener una economía emergente que lo van a estar haciendo bastante mejor en ese periodo y por lo tanto lo que estamos previendo como escenario base es algo que ocurría en los 2000, incluso después de la crisis del 2008-2009, cuando tuvimos la caída del crecimiento en todas las regiones, incluido Estados Unidos. Así que no es tan poco habitual estar esperando que las economías emergentes tengan una mejor performance respecto a Estados Unidos y por lo tanto este es uno de los factores que hay detrás de una expectativa de que el dólar se debilite adicionalmente en los próximos periodos. ¿Qué implica para efectos de los mercados financieros, en particular de las bolsas? Acá está en la línea azul la performance relativa de la bolsa de Estados Unidos versus emergente en el eje de la derecha y el dólar más fuerte en el eje de la izquierda y por lo tanto cada vez que el dólar se aprecia, por supuesto que finalmente está asociado a periodos donde la bolsa de Estados Unidos lo ha hecho mejor que las bolsas emergentes. ¿Qué es lo que está pasando en el último tiempo? Y algo que de alguna forma se va reflejando en las pantallas es que
desde el pic del dólar en marzo hacia octubre, con algún ruido por ahí por el cierre de septiembre, hemos tenido una performance de la bolsa emergente algo mejor que la bolsa de Estados Unidos. Vamos a hacer el doble clic en todo caso de qué es lo que pasa en América Latina y Chile más adelante para explicar de alguna forma por qué este desacople. Pero si uno lo piensa por el lado, por ejemplo, de las bolsas en Asia emergente, su performance ha sido mejor que la de Estados Unidos en el último tramo, y la expectativa es que bajo un triunfo de Biden, de nuevo, con el Congreso dividido, lo que deberíamos tener es un comportamiento de estos mercados del resto del mundo versus Estados Unidos más favorable para el resto de la economía. Nos han preguntado bastante, bueno, ¿y qué pasa si finalmente gana Trump? Creemos que esto revierte de alguna forma las tendencias que estamos viendo en los últimos meses. Sería un dólar más fuerte y una preferencia más bien por la renta fija corporativa que por los mercados bursátiles en ese escenario. Y bajando hacia mercados emergentes y economías más dependientes de materias primas, lo que encontramos entonces es que para estos mercados un dólar débil está asociado usualmente con aumentos de precios de materias primas, con mejoras en los términos de intercambio de esta economía y con flujos de portafolio que buscan o que reflejan un mayor apetito por riesgo. Y por lo tanto, dólar más débil, que es lo que tenemos acá en el eje de la izquierda, debiera estar asociado a precios de materias primas más altos. Lo hemos visto ya en el último tiempo, particularmente en metales, particularmente en cobre, un poco más rezagado otros precios de materias primas como celulosa, pero que también están mejorando desde los mínimos que han marcado en los últimos trimestres. Y quizá la nota adicionante acá es el petróleo, que está más gobernado por reaperturas o no reaperturas, reactivación o estancamiento de la reactivación en medio de la pandemia de la economía. Y eso es petróleo. También tiene algunos tintes asociados a sobreoferta, que los tuvimos, si se acuerdan, cuando incluso el mercado de futuros terminó con precios negativos hace unos meses atrás, pero yendo a la generalidad de los precios de materias primas, lo que deberíamos tener es que este dólar global, perdiendo terreno en los próximos trimestres, en el mediano plazo, debería apuntalar precios de materias primas más altos. Quizá, y eso sí es importante mencionarlo, el cobre ya tiene bastante esto internalizado, ha tenido un rally muy importante. Usualmente la oferta de cobre o los oferentes de cobre son compañías bastante racionales y por lo tanto cuando vieron que los precios estaban deprimidos hacia principios del año, lo que hicieron básicamente fue dilatar proyectos, moderar la producción, y eso de alguna forma ha ido gatillando que las expectativas de oferta para 2021 en adelante sean un poco más bajas de las que se tenían antes. Y en ese balance entre oferta y demanda, con una demanda que se está recuperando, ha gatillado una recuperación del precio del cobre mucho más allá de lo que son otras materias primas. Y en ese punto en particular, voy a adelantarme, después lo voy a mostrar, el rol de China con una moneda apreciándose, con una mayor capacidad de compra, ha sido vital en términos de la recuperación del precio del cobre en los últimos meses, con importaciones desde ese país que superan con creces los registros del año anterior y con creces también los promedios de importaciones que hemos tenido en los años anteriores. Algunos riesgos por el lado de Estados Unidos. Primero, la contribución que ha hecho el impulso fiscal al PIB, que está en las barras azules acá, en plena pandemia, con paquetes de estímulo bastante grandes, sobre todo en las economías desarrolladas, ha apuntalado la economía en estos últimos trimestres. ¿Cuál es el riesgo que puede darse acá? Es que ese estímulo se deshaga hacia el 2021-2022 y por lo tanto, más que sumar, reste a la recuperación de la actividad. Una parte importante entonces tiene que ver con a qué acuerdo llegan en el Congreso y el Ejecutivo de Estados Unidos en términos de paquete de estímulo para el 2021, que se estima más o menos en torno a los 2 trillones de dólares,
por supuesto que puede ser más bajo ahora que va a estar más peleado el escenario en el Senado, o estaría más peleado según lo que muestran los resultados hasta ahora. Por otro lado, y un punto también a considerar en términos de activos asociados a la renta fija en moneda extranjera, incluso sin este apoyo fiscal adicional, la deuda va a superar el 100% del PIB. Esto es habitual en otros países en Europa. En Estados Unidos venía de niveles bastante más bajos, incluso en los años previos. Estábamos hablando de cifras de en torno a un 80% del PIB en términos de endeudamiento. Esto escala bastante rápido en el 2020 y se mantiene en esos niveles por un periodo de tiempo. No es un riesgo que haya empinado las curvas de rendimiento, no es un riesgo que haya llevado las tasas de interés muy arriba, todo lo contrario, las tasas de interés de Estados Unidos siguen estando en los mínimos. Y parte de esta historia tiene que ver con lo que ha estado haciendo la Reserva Federal, así que mientras esperamos que la Reserva Federal sea muy expansiva en los próximos 2-3 años, lo que deberíamos tener entonces es que estos factores no gatillen alzas de tasas de interés en Estados Unidos significativas. No obstante, el escenario base es que las tasas debieran ir hacia niveles más altos, sobre todo las de largo plazo, respecto a lo que estamos viendo hoy día, que sería como el pic de estímulo en términos de la Reserva Federal. Cosas que han ido pasando en medio de la pandemia, en medio de las elecciones, tuvimos esta presión marginal. La línea verde es el bono a 5 años, que está bastante más gobernado por lo que está haciendo la Fed, y si se fijan, las tasas están en torno al 0,3, 0,4%, muy baja, y acá no hubo ninguna reacción, incluso en torno a las últimas semanas previas a las elecciones y durante las elecciones, donde quizás se nota un poquito más este temor de si íbamos a tener una presión fiscal, si íbamos a tener una presión de deuda, y por lo tanto las tasas de interés iban a subir por un Estados Unidos mucho más complicado. Las tasas a 30 años, que es la línea roja, que después de desplomarse en medio de la pandemia, recuperaron algo de terreno y habían estado con alguna leve tendencia al alza en las últimas semanas. Retroceden bastante. Una de las explicaciones, una de las tesis que hay detrás de eso es que un Senado dividido debiera ponerle algunas cortapisas al gobierno demócrata, pero ya vimos también que históricamente no necesariamente los gobiernos demócratas son los más deficitarios en términos fiscales. Pero esto calmó en parte al mercado. Lo que sí hay que tener en cuenta es que probablemente la Fed, en un escenario donde la economía ande bien en Estados Unidos, donde hay estímulo en el 2021 y además se recupere bastante la atracción hacia los siguientes años, es una Fed que en algún minuto se va a tener que empezar a plantear el escenario de empezar a normalizar las tasas de interés desde los niveles actuales. Y eso es que básicamente lo que creemos hay que estar internalizando en los escenarios base a mediano plazo, y por lo tanto es esperable que las tasas de interés, sobre todo de más largo plazo, vayan a buscar niveles un poco más altos, ya sea por que hay expectativas de crecimiento en esa economía que se afianzan en niveles cercanos al 2,5, como hablábamos hace un rato, y también con expectativas de inflación que se empiezan a mover hacia el 2%. Hay que recordar que la Reserva Federal ahora es bastante simétrica en términos de aceptar inflaciones por sobre el 2% en el mediano plazo, y por lo tanto lo que debería gatillar todo ese escenario son tasas de interés un poco más altas en los próximos años. Si nos vamos al escenario donde hay un chufo de Trump, la verdad que más allá de los manejos económicos más concretos que hace una u otra propuesta, la demócrata o la republicana, la verdad que buena parte de la diferencia entre estos dos escenarios, creemos nosotros, tiene que ver con la incertidumbre que se puede asociar a la política comercial, lo que Trump ya ha mostrado en su primer mandato. Si se fijan acá, hay una escalada de esta incertidumbre en política comercial bastante fuerte en torno a la elección, después la guerra comercial que se desata a partir del 2018, y después cómo esto baja de manera significativa con el acuerdo con China. Pero también hay que recordar que a China le ha costado cumplir con este acuerdo, y por lo tanto en un segundo mandato de Trump eventualmente pueden haber más escaramuzas entre estas dos economías. Estos son como el tipo de riesgo o el tipo de ruido
Biden y que hay que tener en cuenta. Ya lo mencioné, parte de esto debiera traducirse en un dólar que no revierte del todo la apreciación que ha mostrado o que mostró durante el segundo trimestre de este año. Hay una presión a que el dólar gane terreno como refugio y hay, por tanto, también una peor, comillas, performance relativa entre el resto del mundo y Estados Unidos bajo ese escenario. El sector externo en China podría estar perjudicado ante esta mayor incertidumbre. Sí ha ido cambiando un poquito la configuración de China hacia una economía que es cada vez más grande, que está tratando de orientarse hacia la demanda interna, no tanto a la demanda externa, y por lo tanto debiera seguir bajo este escenario de mayor incertidumbre, convergiendo a tasas de crecimiento más cercanas al 4, 4,5 en el mediano y largo plazo, que son un poco las proyecciones que ponemos acá. Pero de todas formas, el triunfo de Biden reduce bastante esos ruidos. No necesariamente cambia la trayectoria de China, pero sí reduce bastante la volatilidad y la percepción de riesgo, sobre todo para los mercados financieros, donde hemos visto que ha tenido bastante efecto en valorizaciones de mercados emergentes en el pasado reciente. Y esto era un poco lo que comentaba antes, la transición de China hacia una economía más apoyada en la demanda interna versus la demanda externa, no excluye el proceso de urbanización que seguiría demandando bastante de las materias primas. Hay dos cosas que acá creemos nosotros se favorecen bastante en este escenario. Uno, China creciendo al 4, 4,5 como mostrábamos. Dos, moviéndose hacia la demanda interna y por lo tanto mercados como el de la celulosa, por ejemplo, debieran tener bastante tracción por el lado de la demanda en el mediano plazo, uno. O los temas de litio, también hemos visto que empiezan a repuntar tímidamente después de haber caído bastante los precios en los últimos años, empiezan a repuntar tímidamente con, de nuevo, una demanda interna que en países como Europa o China funciona bastante ligada a, por ejemplo, inversión más verde, si se quiere, o una transformación de los medios de transporte hacia una economía más sustentable. Eso también podría impactar y definitivamente cobre, los puntos que le comentaba hace un rato, los puntos rojos son cómo van las importaciones este año, mes por mes, desde enero hasta diciembre, y en el 2020 vamos con niveles bastante por sobre lo que han sido los promedios de los últimos años, que están acá graficados en la barra, en el área gris, y lo que fue el 2019, que es la línea celeste. Entonces, hay acá una atracción hacia los mercados de commodity, en particular los que están más ligados a Chile, que creemos van a ser favorables en el impulso que va a tener la economía, no solo Chile, sino que la región hacia mediano plazo. Esta es la gráfica de los términos de intercambio para América Latina, los niveles que teníamos en el 2014, cómo hay aquí una caída considerable, ajustando por la escala, pero hay una caída considerable hacia el 2015. Tuvimos el efecto de la devaluación de China en este periodo también, cómo se recuperan y cómo sufren de alguna forma en medio de la pandemia. Los niveles de términos de intercambio que tenemos hoy día son marginalmente están por debajo de lo que teníamos hace unos 5 o 6 años atrás, pero son niveles favorables, son niveles de impulso externo importante para esta economía y de alguna forma también, si uno lo mira en términos de los índices de sorpresa económica, que a veces uno está muy enfocado en cómo salieron los indicadores en Estados Unidos, si es que Europa sorprendió o no sorprendió en medio de la pandemia. Lo que tenemos en el caso de América Latina es que sumando y restando hemos tenido bastantes sorpresas positivas en términos de indicadores económicos en el último tiempo y creemos que esto va de la mano de, uno, la reapertura de la economía, a pesar de que están todos complicados, no solo esta región, sino que el hemisferio norte con los rebrotes, pero las reaperturas de la economía y el impulso externo que ha gatillado, sobre todo China, ha llevado a que tengamos incluso sorpresas positivas en la región. Por supuesto que mantenemos toda la lista de riesgos internos que ya estamos un poco acostumbrados a leer en México, en Brasil, que ya está gatillado mucho más fuerte la versión a riesgo, y las otras tres economías un poquito más estables como Perú, Colombia y Chile.
¿Cuánto perdieron y cuánto tienen que cerrar esta economía en términos de brecha? Es un desafío importante. Hay que pensar de que son economías que tienen que mejorar en su perfil de inversión, es una economías que tienen que mejorar su perfil o su performance de mercado del trabajo. Y por lo tanto, solo hacia 2023 se piensa que se cierran las brechas, esta línea verde, esta línea negra, perdón, que pasa por debajo del cero, es todo lo que se amplían las brechas, todo lo que sufre la actividad respecto de su potencial en el 2020 y cómo se demora bastante tiempo en recuperar los niveles de tendencia, si se quiere, hacia el 2023. Hay algunas que sufrieron más, Perú, por ejemplo, y otras economías cerraron mucho más fuerte en la región. Lo que tenemos en el caso de Chile es como un término medio, y por supuesto lo que estamos esperando entonces es que el impulso externo más las reaperturas por menores cuarentenas debieran tener un impacto en la reactivación. Lo hemos visto, por eso mencionaba, no solo en los datos de Chile, que en el último mes han sorprendido al alza, incluso en mercado laboral, que mejora un poco en el margen respecto a las predicciones más pesimistas que se tenían hace unos meses atrás, pero también esto se ve en otras economías de América Latina y por lo tanto es un escenario que creemos se va materializando y que debiera pavimentar la recuperación de la actividad y del cierre de holgura hacia el 2022-2023. ¿Cuál es el problema que tienen todas esta economía, incluyendo Chile, diría yo? Es que hay un factor de menor capacidad de acción fiscal en los próximos años. Son economías que quedaron muy endeudadas, son economías que algunas, como Chile, están enfrentando revisiones en su clasificación de riesgo. Esto puede costar mayor prima por riesgo, mayor tasa de interés para endeudarse en los mercados internacionales hacia adelante. Y por lo tanto va a restringiendo de alguna forma el actuar de la política fiscal o el espacio de maniobra que tiene la política fiscal hacia mediano plazo. Acá está Chile, en el eje vertical están las medidas fiscales como porcentaje del PIB. Por supuesto, Chile es de los más activos en términos de política expansiva. México más cerca de esta línea punteada que es el grado de inversión. Los que están más cerca, por supuesto, corrían más riesgo de sufrir un recorte de clasificación de riesgo más doloroso, si se quiere, que es perder el grado de inversión, como Colombia, México, Brasil ya lo perdió, pero de alguna forma estas economías tenían menor espacio para aplicar estos impulsos fiscales. Chile tenía de los mayores espacios, lo ocupó, y vamos a ver que en términos de deuda eso tiene sus costos, digamos. Y por lo tanto, hacia adelante, la tarea importante que hay acá es recuperar, asumir de que hay un espacio fiscal bastante limitado, adicional a lo que ya se ha gastado, y que ir mucho más allá en términos de restricción de presupuesto puede significar eventuales recortes de clasificación más dolorosos que los que estamos esperando ahora. Acá hay dos gráficos que creo que son bien elocuentes. Uno, no hay problema en términos de la tasa a la cual se están endeudando estas economías, este es el costo promedio de la deuda en dólares para economías emergentes y para economías desarrolladas. Y esto es como queda la deuda bruta en el 2021. Chile, la verdad, que queda en la parte baja de estos rankings. Acá están los emergentes, acá están los desarrollados. Por supuesto, países más ricos tienen tasas de deuda más altas, como es el caso de los Europa, Estados Unidos, que están por acá. Los emergentes, por supuesto, tienen niveles más bajos. Chile está en la parte más baja de toda esta historia. Pero yo destacaría en el caso de Chile que teníamos hace unos 10 años, 13 años atrás, de niveles de deuda bruta del 5% del PIB, y ya vamos escalando este año cerrando en 30, el próximo año 36%, casi de ahí convirtiéndose en 45%. Las mejores estimaciones, las más optimistas, dicen que la deuda se estabiliza en ese 45%. Pero la verdad es que si tenemos presiones de gastos adicionales, parecidas a las que hemos tenido en los últimos años, y por lo tanto el gasto fiscal siga creciendo a ese ritmo, lo que podemos llegar a tener es una deuda que va a llegar al 70% del PIB. 70% del PIB nos pone más o menos a la altura de los países que tenemos acá, India, Egipto, Brasil, un poco más arriba, pero ellos son niveles de deuda mucho más altos. Ahí hay un gran desafío en términos de consolidación fiscal,
a la par de que, bueno, todas las economías se endeudaron, pero también es importante a qué velocidad me voy endeudando, creemos nosotros, en términos de prima por riesgo para la región y para el país. Bajando los activos locales, estos son modelos de corto plazo con variables externas. Usualmente usamos precios de commodities tipo cobre, tasa de interés y dólar global. Para Brasil, que está acá a la izquierda arriba, Chile, que está a la derecha arriba, Colombia y México. La línea roja es el valor donde está el tipo de cambio hoy día, el efectivo en el fondo. La línea azul es lo que arroja el modelo en base a estos factores. ¿Qué es lo que se ve? Que las líneas rojas en general han ido convergiendo el modelo en el último tramo. Este último tramo está considerando los datos de las últimas semanas, donde hemos tenido apreciaciones de moneda, donde hemos tenido una pérdida de valor del dólar, un poco anticipando lo que contábamos al comienzo. Un triunfo de Biden con Senado dividido podría ser favorable para el resto del mundo versus Estados Unidos, y por lo tanto tenemos una apreciación en el margen. La apreciación más marcada, por supuesto, es la que tiene el peso chileno. Y aquí dos cosas a considerar. El peso mexicano parece estar bastante apreciado respecto de esta variable. Los casos de Colombia y Brasil están más alineados, el caso de Chile está totalmente alineado. Y acá una mención especial en el caso de Chile es que en los últimos meses lo que hemos tenido es tipos de cambio, que son esta línea roja acá, bastante por sobre los niveles efectivos, y dentro de los modelos esto significa estar pegado a las bandas superiores de tipos de cambio. Como esto no tiene ninguna variable interna, lo que estamos asumiendo es que acá hay una especie de primo por riesgo que se está capturando a través del tipo de cambio, y vamos a ver después también a través de la bolsa local, y esa mayor prima por riesgo creemos que se está reflejando en función del proceso político y el proceso social. Principalmente a través de los niveles de incertidumbre, que son más o menos los que hemos visto en otras economías. Niveles de incertidumbre política en general llevan a aversiones de riesgo y en general llevan a búsqueda de refugio de los inversionistas, así que no es raro que el tipo de cambio esté en la parte alta de estas estimaciones. Y en segundo lugar, en el caso de las demandas sociales, por las presiones fiscales que eso implica y por lo endeudado que pueda quedar o no el país a futuro. Y por lo tanto, creemos que esta línea roja, por sobre la línea azul, por varios meses, aunque usualmente converge cuando hemos tenido algunos shocks, o cuando interviene el Banco Central, o cuando hay recomendaciones de cambio de fondo, o cuando ha venido la presión a la baja transitoria, pero presión a la baja al fin del retiro del 10%. Hoy día podríamos estar enfrentándonos a un dólar más débil afuera, un precio del cobre bastante sostenido en torno a los $3.10, y la presión de venta que eventualmente va a generar en la AFP el retiro de un nuevo 10%. Que no es menor, estamos hablando de un retiro de nuevo de unos 15.000 millones de dólares, y por lo tanto parte de la caja que tienen que ser las AFP para pagar ese 10% va a venir de liquidar activos en el exterior, y eso puede estar pesando en la expectativa. Otro punto a considerar y mencionar acá es que en la medida que esa presión de más corto plazo desaparece, nosotros creemos que efectivamente estos modelos no recogen todas las presiones locales, todos los ruidos locales, y es esperable que el tipo de cambio esté más arriba que los 750, 755 pesos que está marcando hoy día. Nosotros lo vemos más cómodamente instalado en los 770, 780, en la medida que pasa un poquito la parte más favorable, si se quiere, del ciclo post-elecciones en Estados Unidos, y el efecto a la baja que tiene el retiro o el eventual segundo retiro del 10% de las AFP. Modelos de más de largo plazo, sí, es importante mencionarlo, marcan una tendencia marginalmente a la baja en Brasil, en Colombia, en Chile también, estamos hablando de niveles más cerca de los 700, 720 pesos, y México. Y estos niveles sí tienen una condicionante importante, y es que el dólar se debilite en el exterior. Por un lado, que el dólar global pierda terreno,
Y segundo, por supuesto, estos modelos no tienen variables que muestren la incertidumbre local y los ruidos locales que hemos tenido en el último tiempo, en particular en el peso. Si uno elimina todos esos ruidos, efectivamente uno debiera ir convergiendo hacia niveles de tipo de cambio más cerca de los 700 pesos en el próximo año, pero la verdad es que esos premios es difícil no aplicarlos considerando toda la incertidumbre política y social que se va a estar gatillando en los próximos trimestres. Pero los modelos más limpios, en el fondo, lo que dicen es que sí, hay una presión a la baja en los tipos de cambio en toda la región. Sin embargo, me voy a fijar acá en una tabla, dos líneas nomás que queremos mirar. Esta línea acá, en el fondo, la apreciación que se ve para esta moneda en el escenario de los próximos años hasta el 2023 es en torno a un 10% para toda la muestra, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú. Pero si yo dejo estable el dólar global, es decir, no hay un debilitamiento de la moneda frente al yuan, frente a las otras monedas desarrolladas, y por lo tanto el dólar se queda relativamente estable frente a sus socios comerciales, la verdad es que la presión a la baja que tienen los tipos de cambio en la región es bastante más baja. Estamos hablando de menos de la mitad o cerca de la mitad de la apreciación que uno vería si es que efectivamente el dólar empieza a perder terreno a nivel global. Así que buena parte de la apuesta en tipos de cambio, con todos los bemoles que tiene hacer la apuesta en tipos de cambio, por lo difícil que es proyectar este tipo de variables y por los niveles de error que uno comete en estas estimaciones. Pero buena parte de esta apuesta tiene que ver con que se empieza a materializar este dólar más débil a nivel global, que es uno de los gatillantes para que finalmente nuestras monedas se terminen apreciando. Por supuesto que va a seguir compitiendo con todos los ruidos locales, y eso de alguna forma también hay que estarlo monitoreando. ¿Cómo pararnos frente a escenarios donde haya aversión a riesgo, donde haya rebrotes, donde eventualmente haya mayor entrampamiento de las medidas de estímulo en Estados Unidos? Esto está visto desde el punto de vista de los activos de América Latina. Y hay dos tipos de shock por donde puede entrar esto. Son shocks al crecimiento global. Uno, en los términos de intercambio, y dos, sorpresas económicas con peores datos económicos a nivel global. Y si se fijan, lo que menos reacciona, al menos ante el shock de términos de intercambio, o sea, ante caídas de precios de materias primas, imaginen el cobre devolviéndose a niveles del 2.50 respecto de los $3.10 que tenemos hoy día, lo que menos reacciona a la baja es el crédito y por lo tanto la renta fija corporativa, que es algo que en los portafolios hemos estado prefiriendo en los últimos meses. Y por supuesto lo que más reacciona es tipos de cambio y bolsas. Respecto a las sorpresas económicas, tenemos un poco más de estabilidad respecto a las reacciones que tienen los distintos activos ante estas sorpresas. Pero una forma que hemos visto que los portafolios se protegen, pero que también participan de la recuperación de la actividad y de un mejor panorama para emergentes es la renta fija corporativa en moneda extranjera. Y eso es un poco lo que ha estado en los portafolios. Si uno se fija en el fondo, me voy a fijar en la tabla de la derecha primero, después vuelvo a la general. Hay barras rojas para la renta fija nacional, en el fondo estar un poco cortos en activos locales en renta fija nacional, y eso aportar a estar un poco más expuestos en un portafolio, comillas, de referencia o ideal en renta fija extranjera, que son estas barras verdes que están acá. ¿Cómo hacemos esa exposición a la renta fija extranjera? A través de bonos de economía emergente, de compañías en economía emergente, bonos corporativos emitidos en dólares. Y esto de alguna forma capturar, uno, que las tasas en dólares en Estados Unidos están bajas, que probablemente se queden bajas por un periodo de tiempo prolongado, y que solo haya un enfriamiento o haya un aumento de tasas de más largo plazo, no de mediano plazo. Y segundo, capturar este mayor spread que pagan típicamente estas clases de activos. Pero creemos que es un buen vehículo para enfrentarse a este escenario donde probablemente vamos a tener algunas escaramuzas entre demócratas y republicanos durante los próximos meses,
donde podemos tener algunos ruidos de rebrote de la pandemia y donde finalmente entonces uno quiere tener alguna búsqueda de retorno en los portafolios, pero también con algún tipo de cuidado. Y ese cuidado entonces va por el lado de hacer la apuesta, entre comillas, en la renta fija más que la renta variable. Y la renta variable no tiene colores, porque al final del día estamos sugiriendo estar bastante balanceados entre la renta variable extranjera y la renta variable local, aunque, como hemos dicho en otras oportunidades, la renta variable local nos parece que tiene un castigo importante. Hoy día estaba subiendo cerca de 3-4%, hacia niveles más cercanos a los 3.700 puntos, con un tipo de cambio que ha estado estable en torno a los 7,55 hoy día. Lo que tenemos en el fondo es algún tipo de espacio para que la recuperación global, el impulso externo y ruidos controlados a nivel local en Chile podrían ser favorables para la renta variable nacional. Habíamos estado cortos en este activo durante buena parte del año. Hoy día estamos más balanceados entre los retornos que esperamos en renta variable extranjera de desarrollados y emergentes. Y tres cosas que permiten hacer una bajada ya más final hacia activos locales. Uno es comercio externo, está casi exclusivamente denominado en dólares, así es que veríamos un rol acotado en los traspasos de precios sobre precios de exportaciones, perdón. Esto nos lleva a finalmente estar expuestos o buscar la exposición en la renta variable local, en la bolsa local, hacia empresas más ligadas a la demanda externa. Si uno lo piensa, lo que estábamos conversando al principio es un dólar débil debiera cerrar un poquito el rezago que han tenido, por ejemplo, precios de celulosa, precios de litio, más allá de todo lo que se ha recuperado el precio del cobre, y por lo tanto creemos que ahí hay un espacio para buscar algo de mayor retorno en la bolsa local con esas compañías. Un poco más atrás, quizás las compañías ligadas al ciclo interno que probablemente van a estar sufriendo con un poquito más de ruido en de la renta. Cuando uno se pregunta si es que este dólar debilitándose en el mundo con el triunfo de Biden y materias primas subiendo, si esto finalmente termina siendo no inflacionario, la verdad que lo que hemos visto es que las expectativas de inflación ya capturan bastante de, uno, el contrapeso que hay en una demanda que todavía es débil a nivel local, y dos, algún pass-through que se está dando del tipo de cambio que ya había subido hace tiempo y que no se había logrado traspasar a precios locales. Y tercero, la expectativa genuina de que estamos viendo una recuperación de la actividad local bastante sostenida en el tercer y cuarto trimestre de este año. Y por lo tanto lo que debiéramos tener entonces es expectativas de inflación más o menos en torno al 2,8 en los próximos meses. Así que acá la verdad que creemos que ya se acaba un poquito el espacio para la apuesta entre fondos denominados en peso y fondos denominados en UF. Estamos hablando de la renta fija. Así que en resumen, el escenario base es un escenario de crecimiento de inflación un poco menor a lo que podría haber sido un Biden con Cámara y Senado a favor, pero sigue siendo relativamente optimista. En particular, la economía global se va a beneficiar de una menor incertidumbre, en particular esta incertidumbre sobre política comercial de Estados Unidos y China, lo que es bueno para el resto de los emergentes. Una contención de coronavirus va a ser muy importante en la trayectoria de actividad en los próximos trimestres. Hemos visto que los países están tratando de evitar cuarentenas masivas, pero de todas formas el control del coronavirus es relevante acá. Esperamos un dólar débil, ya lo hemos dicho bastante a lo largo de la presentación. Podría demorarse un poco, va a depender un poco del Congreso dividido y cuánto se pase o no la aprobación de los estímulos. Lo segundo, se reduce bastante el riesgo regulatorio. Hay que pensar que Biden tenía en alguna de sus agendas bastantes cuestionamientos respecto, por ejemplo, al funcionamiento del sector más de tecnología.
y eso puede ser relativamente bueno para la bolsa en Estados Unidos. Esta menor incertidumbre va a ser favorable, ya lo dijimos, para todos los otros activos. En general estamos pensando en bolsa en Asia. Los descuentos que tiene Chile y América Latina a lo mejor se cierran un poco más rápido en términos de bolsa. Y también seguimos prefiriendo la renta fija corporativa en moneda extranjera. ¿Cuáles son los riesgos? Que esto se demora un poco en reactivarse, en particular en Estados Unidos, que hay una decepción por ese lado y finalmente tengamos algo más de ruido político si es que tenemos algunas escaramuzas finales entre la decisión o entre la elección de Biden y Trump. Y a nivel local, yo creo que lo más relevante acá es mantener el foco en que los precios de las materias primas tienen un espacio para mantenerse elevados, incluso recuperarse en algunos casos respecto a los mínimos que estamos viendo hoy día. Vemos que debiera haber algún mayor apetito por riesgo hacia emergentes y eso tener alguna externalidad para Chile. Y el cierre de brecha y el mayor precio de alimentos y combustibles se compensaría con menores precios de importaciones que finalmente llevan a que nosotros, al menos en la renta fija local, con el panorama externo que estamos dibujando, no tengamos mayores apuestas en términos de, como decía, fondos nominales versus fondos en UF a nivel local. Déjenme parar ahí para abrir un espacio para preguntas. Felipe, una pregunta. ¿Cómo impactará el resultado de la elección al tipo de cambio? Como mencionábamos, vemos poco premio, los 750, 755 pesos están bastante ajustados a lo que está pasando afuera. Si gana Biden, finalmente creemos que se abre la puerta para mantener un dólar debilitado afuera y eso, al menos a nivel de valor justo, deberá llevar el tipo de cambio un poco más abajo, pero sí creemos que el tipo de cambio en Chile debiera pagar un premio o un tipo de cambio más alto con estas mismas condiciones por los ruidos que tenemos a nivel local. Así que seguimos trabajando con un escenario más cercano a los 770, 780 de aquí a fin de año y recién validar los 750, que de todas formas tienen premio hacia el 2021. Si gana Trump, por supuesto, eso se da vuelta bastante rápido, digamos, y terminamos con presiones sobre no solo el peso chileno, sino el resto de las monedas emergentes al alza. ¿De qué manera influye el resultado en el comportamiento de la bolsa local? Yo creo los tres temas que están dando vuelta a la bolsa local, uno es el retiro del 10%, que de nuevo le pone algo de presión, eso probablemente es bien transitorio. Lo habíamos estimado en impactos del 2-3% a la baja, creemos que ya lo que se está devolviendo esta semana probablemente ya empiece a ver que ese efecto ya se dio. El segundo efecto era un poco el ruido internacional que estaba generando o que se puede generar con las elecciones de Estados Unidos. Creemos que esa incertidumbre se va disipando. Y en tercer lugar, hay que considerar que la bolsa chilena sigue estando entre un 30 y un 40% descontada respecto de los otros emergentes. Así que yo creo que sí hay una buena chance de que con esta configuración en Estados Unidos, la menor incertidumbre, los menores ruidos hacia China, sobre todo los players que nosotros estamos recomendando, que están cargados a exportadores, lo hagan mejor y eso finalmente gatille alguna recuperación de la bolsa local. ¿Qué diferencia habría en el comportamiento del mercado si es elegido uno u otro? Yo creo que el riesgo acá, que por supuesto no se puede descontar a cero, es que gane Trump finalmente y que eso de alguna forma nos retroceda a un escenario con mayores ruidos en la política comercial con China, alguna búsqueda de refugio de muchos inversionistas. En general, con Trump lo que debería pasar es que a Estados Unidos le va un poco mejor y al resto del mundo le va un poco peor. Y eso de alguna manera llevarnos de vuelta a ajuste a la baja en activos locales, pensando en Chile y en el resto de los emergentes. Ese es como el escenario de riesgo, creo yo. El escenario, comillas, base, que gana Biden con Senado dividido, creo que es lo que está internalizado en los precios hoy día y
y el rally que hemos tenido en los últimos 2 días en los mercados. Eso está internalizado. Si no se da eso, probablemente tengamos alguna reacción. Entonces. ¿Cómo ven los empresarios en Chile las inversiones en el mediano y largo plazo con la incertidumbre política? Parte de la recuperación que vemos el próximo año, que es una cifra de crecimiento del 6%, una buena parte de eso tiene que ver con que el 2020 va a ser muy bajo, pero tiene una dosis de cautela más a largo plazo. Nosotros, para fijar los números, estamos trabajando con un escenario donde la economía crece en torno al 2,5% hacia adelante, después de la recuperación del 2021. Y ese 2,5% tiene tasas de inversión más bajas, tiene crecimiento de inversión bajo, y parte de eso tiene que ver con que hay una sección de la inversión que es bastante importante, pero que una fracción está ligada a utilities, está ligada a minería y que probablemente va a seguir su track natural. Otras inversiones que están más atomizadas en otros sectores, estamos pensando en el sector inmobiliario, estamos pensando en el sector retail y en otros sectores, probablemente tenga algún componente de esperar a ver qué resulta de todo esto. Y por lo tanto hay un sesgo a tener tasas de inversión más bajas, más allá de lo que se enreda en las lecturas de las encuestas porque estamos saliendo de la pandemia. Pensando un poquito más a mediano plazo, es bien probable que tengamos una especie de wait and see, una especie como de esperar a ver qué pasa con la Constitución para que se gatillen esos otros tipos de inversión, más locales, si se quiere. Vamos a estar sostenidos en la inversión minera, probablemente, vamos a estar sostenidos en la inversión en energía también, pero hay otros sectores que probablemente van a estar un poco más cautos. Felipe, mañana sale el IPC, el mercado espera entre 0,3 y 0,4. ¿Puede haber alguna sorpresa al alza? Tuvimos la sorpresa al alza del mes anterior, que estuvo bastante, bueno, hay bastante dudas respecto a cuánto más de pass-through se va a dar de tipo de cambios adelante. Nosotros estamos con un 0,4, estamos en la parte alta de la expectativa del mercado. Y sí, podría haber eventualmente algún sesgo al alza si es que, por ejemplo, vemos que la reapertura, la liquidez que generó el primer retiro del 10% todavía permeó hacia octubre y tuvimos alguna mejora en márgenes, algún aumento en precios locales que ya vimos en septiembre, producto de esta mayor liquidez de los hogares. Podría haber, nosotros al menos para el cortísimo plazo estábamos con expectativas de algo más de inflación de lo que tenía el mercado. Con respecto al dólar, ¿es como para pensar en juntar dólares? Es difícil el tema del tipo de cambio, pero a nosotros a 7,50 nos parece un tipo de cambio bastante ajustado a las variables externas. Yo creo que merece un poco de premio. Eso es como una respuesta un poco más cualitativa, no voy a decir a qué nivel creo que puede llegar en el corto plazo, pero yo creo que merece algunos pesos más arriba por los ruidos locales. Creo que no han desaparecido del todo y me parece muy ajustado a lo que está pasando afuera. Y lo otro que hay que pensar es que el dólar afuera también se ha depreciado harto en los últimos días. Y eso probablemente ya adelantó bastante de un eventual triunfo de Biden en las elecciones. Para ir finalizando, una última pregunta de acciones. ¿Ves que las acciones de LAM pueden subir? Hemos perdido mucha plata. Nosotros la sacamos de la cartera cuando se inició todo este tema del capítulo 11 yo diría, una razón concreta. No la tenemos con cobertura ni con precio objetivo porque el escenario que vemos es bien binario. Significa que puede haber una dilución importante para los minoritarios, que la puede llevar más abajo
incluso de lo que está hoy día. O bien puede haber una reapertura en la economía, puede funcionar todo relativamente mejor el 2021 y la compañía más chica, casi un tercio más chica de lo que era antes, en términos de operaciones, podría eventualmente apreciarse, en términos revalorizarse, en términos de los mil y tantos pesos que cuesta hoy día. Pero es binario esto, y la verdad que ya tuvo harto que ver con el management, con todos los recortes que hicieron y todos los ajustes y todo el manejo del capítulo 11, y de aquí para adelante tiene bastante más que ver con pandemia, con recuperación de los vuelos, y la verdad es que con lo que ha pasado en el hemisferio norte, es difícil hacer una apuesta a que esto no se va a enredar, al menos en marzo, abril del próximo año, más o menos la extrapolación que se hace de lo que está pasando en Europa para el caso del hemisferio del sur, y que esto finalmente complica a la compañía. Acá es totalmente binario y, como digo, depende poco del management, depende mucho de factores exógenos a la compañía que la pueden llevar a una mayor dilución y a precios más bajos de lo que está hoy día, o eventualmente, si todo sale bien, revalorizarse con una recuperación de la actividad y de los flujos de la compañía. Pensando siempre en el minoritario, yo creo que la compañía va a seguir funcionando y va a recuperar su operación hacia el 2021 y en adelante, pero estoy pensando en el minoritario, y es bastante binario el escenario. Por eso al final, a los mil y tantos pesos, nosotros decidimos sacarla de las carteras y dejarla bajo revisión, porque la verdad que es casi imposible ponerle un precio a un activo así. Muchas gracias, Felipe. También agradecemos a todos los que nos acompañaron el día de hoy a nuestro webinar. Esperamos que la presentación haya sido de interés en un tema tan coyuntural, ¿cierto? La presentación realizada se las enviaremos, así como también una breve encuesta para ver qué otros temas pueden ser de interés para futuro. Así que tengan todos muy buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego. Chao, Felipe.